Bien, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? Un poco de dificultad en la conexión debido a que, no sé, hay interferencias o parece que hay situaciones en el sistema que no permiten conectarnos rápidamente, pero ya estamos nuevamente ya conectados. Ok, tenemos a Carlos, a Edith, María, también a Wilson, ok. Bien, muchachos, mandé a través de Carlos, también le hice una copia a María respecto a al material de apoyo que había solicitado y también para que pueda construir la parte de evaluación, ¿no? Entonces, no sé si lo recibiste, María. A ver, María, parece que María no está conectada o tiene problemas con el audio. Sí, profesor, dígame. No, a ver, María, no decía que te envía tu correo un material de apoyo. Lo Sí, has... sí me llegó el correo, justo ya lo he estado revisando. Ah, ya, ok. Muy bien. A ver si con Sí, lo eso... he revisado y me queda más claro de Más cómo claro, sacar, pues, efectivamente. el Ujú. bind y el tier sin la necesidad del flujo, en realidad. Porque en el archivo que le envié, que usted revisó, ha podido ver que ya saqué todos los costos en cuanto a lo que son costos de implementación, costos de materia prima, mano de obra y el ahorro. Exactamente. El ahorro, que es en tu caso lo que va a significar. Ahora, ahí sería bueno, te sugiero, no sé, analízalo que tan igual como tus demás colegas, consideres un tema de mantenimiento de la mejora, ¿no? Del sistema por un periodo de tiempo, es decir, para mantener hasta que se estandarice todo, digamos, llevar un mantenimiento de la mejora, ¿no? Podrías incluir ahí, como Mantenimiento de la mejora. claro, como un costo, ¿no? Y ahí indicas que es Costo adicional, ¿no? Claro, claro, ya. con un costo, cosa que disminuya un poco digamos, el ahorro y te pueda salir, digamos, tus indicadores puedan salir razonables, ¿no? Para que no salgan muy altos, ¿ya? Podrías incluir ahí el tema del mantenimiento. El mantenimiento de Ya la incluye mejora. el mantenimiento, pero al incluir el mantenimiento, claro, el ahorro va a disminuir. Claro, disminuye un poco, ¿no? O sea, porque no es, el mantenimiento no es pues tan alto. Disminuye algo para que puedas tener valores, digamos, razonables, ¿no? Para que no salga muy elevado. Claro, en tu caso también por la naturaleza del, del proyecto, pues se manejan cantidades altas, ¿no? Pero sin embargo hay que Claro. considerar un mantenimiento de la mejora para que puedas... También es parte, ¿no? O sea, el mantenimiento es necesario, es decir, mantener la mejora durante un periodo de tiempo para que ayude a estandarizarse, pues, ¿no? Básicamente es eso, Ya. ¿ya? Entonces ya con eso tienes la cosa un poco más clara para que puedas hacer tus, digamos, tus indicadores, ¿no? Claro, y ya no haría en realidad, creo que según el archivo que estaba revisando, el que usted me había enviado, eh, bueno, ya no haría lo que es el flujo de caja. No, es que el flujo de caja viene a ser, realmente viene a ser el ahorro, ¿no? O sea, el flujo de caja es es decir, a ver, para poder más o menos entender, lo que tú vas a hacer básicamente es un flujo, ¿no? Un flujo que va a ser corto, cortísimo, me refiero en términos de lineales, ¿no? De todas maneras, ¿no? Ahí tienes el periodo 0, tienes el periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a suponer, ¿no? Ok. Ya. Tienes la inversión, ¿no? En el periodo 0 tienes la inversión que es negativo, ¿no? Vamos a ponerle acá negativo la inversión. Y tienes ahí pues el antes y el después, ¿no? Lo cual te va a generar un ahorro, ¿no? Es decir, el antes, el después, ¿no? La diferencia de ambos te genera el ahorro. Ese ahorro va a ser tu flujo, pues, ¿no? El ahorro que tú tengas en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, para tu caso son 5, ¿no? 5 años. 3, Sí, 5 años. 4, 5, ¿ok?
Entonces tú tienes un ahorro. El ahorro es producto de que la diferencia, pues, ¿no? Es la diferencia que tú vas a tener entre un costo y el otro. Entonces, esa diferencia entre el costo, a ver, va a ser la diferencia entre tu costo de producción antes menos el después, ¿no? Claro. Ya, esa diferencia tanto del antes, ¿no? Con el después, esa diferencia de estos dos te va a dar pues el ahorro. Y ese ahorro va a ser acá el flujo. Eso va a ser tu flujo 1 y lo mismo vas a hacer para el flujo 2, para el flujo 3, para el flujo 4 y para el flujo 5, ¿no? En realidad esto es tu flujo de caja, pues, ¿no? Este es un Serían flujo de las caja. mismas Como ya les he cantidades. dicho, el flujo de caja en realidad viene a ser pues la disponibilidad del efectivo. En tu caso va a ser ahorro. Y obviamente tienes que explicar, ¿no? Que en tu caso, por la naturaleza de la empresa, de la institución donde estás haciendo la mejora, ¿no? De tu proyecto, no, digamos, no es una institución que básicamente tenga que ver con venta de, ¿no? de productos y con una utilidad económica, digamos, ¿no? No es una institución de lucro, ¿no? Bienes Que, de que lo, lucro. que lo que busca es el beneficio económico, sino es una institución del Estado como tal, pues, ¿no? Digamos, se va a evaluar o se va a construir el flujo de caja en función del ahorro generado por la mejora, ¿no? O sea, tienes que darle una explicación también, pues, ¿no? Claro. Entonces, luego la diferencia de ambos te da el ahorro. Ese ahorro van a ser tus flujos, pues. Y acá tienes en el año cero o en el periodo cero tienes la inversión que está en negativo, ¿no? Porque todo lo demás es positivo, ¿no? Entonces, lo que sí puedes incluir en tu flujo, ¿no? Lo que puedes incluir acá, una fila más en tu flujo, puede ser el mantenimiento, pues, ¿no? Yeah. Cosa que eso vas a restar al resultado, vas a restar y tu flujo va a bajar un poco, pues, ¿no? O sea, el mantenimiento puedes incluir acá en tu flujo de caja. Entonces, incluyendo el mantenimiento como un costo, porque es un costo, pues vas a restar y acá tu flujo va a disminuir un poco, ¿no? Que va a seguir siendo positivo y eso va a ser tu flujo de caja. Simplemente en vez de que sea vertical como está en el modelo, por ejemplo, pues tú lo conviertes en horizontal y nada más, ¿no? Claro, con el antes, el después Claro, y el el costo de mantenimiento costo de mantenimiento y el y, ahorro. Claro, se y ahí te va a aumenta. generar el ahorro, exacto. Listo. Ya, Sí, lo otro es bueno, el Excel es un soporte, como ya les he dicho, es una herramienta de soporte, ¿ok? Pero de todas maneras hay que expresar bien los números, y ahí no se sabe, ahí estás poniendo números con, o sea, después del punto con varios decimales, o sea, no se sabe si es, o sea, hay que uniformizar eso también, o sea, hay que tenerlo ordenado, ¿ya? Cosa que las sí, sí. cantidades sean pues exactas, porque si no en el momento a veces uno se confunde, ¿no? En la interpretación. Ya eso Sí, también tiene que estar ordenado, bien estructurado, tal como debe y ser. en el Word le he estado, ya le he ordenado Claro, todo y eso. luego haz una síntesis del Excel, sintetízalo y las partes más importantes lo vas trasladando al Word, ¿no? Yo he trasladado al Word y he explicado, por así decirlo, Claro, claro. las Ojo, partes hay que de explicar, ¿no? Cada tabla, pues, cada cuadro hay que explicarlo. no Hay sé que si. interpretarlo, ¿no? Porque he ido uniendo para el capítulo 4 más que nada. Ujú. Por ejemplo, he puesto las tablas de los costos y lo he explicado, es decir, he iniciado pues no que el proyecto se va a realizar, lo que va a realizar en este caso que sería el casco, la materia prima que se utiliza, las cantidades totales que se está utilizando y también pues
Y he puesto lo que es la materia prima que se utiliza con las cantidades, el precio, y lo he explicado, pues, de dónde sale, ¿no? Exactamente, hay que hacer una Y, explicación detallada paso por paso, ¿no? Para que quede claro, ¿ya? Cosa que tengas ahí la estructura ¿no? Del antes y del después y eso te genere la hora, ¿no? claro, y ahí Y, dentro del 4 dentro del capítulo 4 se ha puesto lo que son los costos primero de producción, en ujú, cuanto a materia prima y todo eso, y luego he puesto costos también después de la mejora, pues, después de la mejora, cómo han mejorado los costos. Y también en cuanto a lo que son el beneficio de las herramientas. Y por último, en cuanto a lo que es el costo de implementación, porque he tomado, ¿no? Para que se pueda entender, pues, de dónde están saliendo las cantidades. ¿Sí? ¿Me escucha? Profesor, 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 ¿me escucha? Uy, se fue. sí, María, discúlpame, he tenido ahí una pequeña interferencia. Te escucho, Ay, ay, María. yo pensé que se me había ido el internet. Sí, sí, Y ya, lo mismo, tomé más que nada esos 3 puntos, ¿no? Costos de producción, costos, el ahorro después de la mejora y los costos de implementación. En los costos de ahorro lo he sacado por cada herramienta y lo expliqué, pues, de cómo salió, ¿no? Basándome en los tomos de tiempo que se había tenido anteriormente en el capítulo 3. ya. Claro, como te digo, yo he estado revisando tu Excel y efectivamente está toda la información ahí. Como te digo, el tema es ordenarlo bien, ordenarlo, en forma secuencial y eso seguramente, como me estás diciendo tú, está en el Word, ¿no? Claro, en el Word lo he ordenado de esa forma, como le Claro, entonces, he tomado costos de producción para explicar, pues, cuáles son los costos de producción, o sea, tanto materia prima, los gastos indirectos y la mano de obra, ¿no? Y luego puesto lo que son el ahorro en este caso, los costos de mejora que ha sido en cuanto a SMET y en cuanto a 5S, de cómo se ha mejorado y explicando que como son herramientas más que nada para reducción de tiempos, se ha reducido pues los tiempos, determinados tiempos, y con eso se ha sacado el costo de mano de obra ahorrada, ¿no? ujú, ya, Porque en cuanto a claro. materia prima, Ah, otra cosa que he estado viendo en el Excel, también has reducido el tema de los costos o de los gastos administrativos, es decir, los costos fijos. O no, sea, hay una reducción en los costos fijos. no, bueno, en este caso costo fijo sería la mano de obra, ¿no? Pero ahí sí hay reducción. A ver, revisa tu Excel. En el Excel he estado viendo de que hay en los costos fijos una A reducción. ver, a ver. Eso justo te iba a preguntar, ¿por qué? O sea, se supone que los costos fijos o sea, se mantienen, ¿no? Salvo que por ahí hayas mejorado también el aspecto administrativo, por ejemplo, no sé. A ver, le comparto pantalla en todo caso. A ver, Esto. A ver. Este es primero en cuanto a lo que son 5 S, los costos de implementación. Luego, para SME también lo mismo, y es el cuadro resumen que lo he puesto, y pensaba poner estos cuadros en los anexos, no sé si estará bien. O ya, sea, solamente he tomado de forma reducida esto y explicado, ya. y esto lo tendría pues citándolo en los anexos, para que no se haga tanto cargamontón de...
Acá, mira, a ver, ahí nomás. Ahí donde Ok. dice el CIF costo de, esto es el costo indirecto, ¿no? Costo Sí, indirecto de fabricación. sí, los costos en cuanto a agua y luz. Ah, ya, ya. A ver, anda al antes y después. Ah, ya. Ok, entonces Para hacer yo me he confundido con costos fijos. O sea, esto es costos indirectos de fabricación, sí, ¿no? costos indirectos de Básicamente fabricación. lo que es energía, digamos, ¿no? O servicios o Energía, más que suministros. nada, como hay ahorro de tiempo y como son máquinas, se ahorra pues una Ya. cantidad de energía, ¿no? Que Ah, la ya, máquina ya ok. no está. Ya está bien. O sea, yo me había confundido, pensé que eran costos fijos. Ok, ya está Mm, bien, está bien. Está bien, o sea, ok, ahí no hay problema. Entonces lo que tienes que hacer es un resumen, ¿no? Es decir, sí, hacer no un resumen, sino un consolidado, ¿no? De las partes más importantes y con su respectivo detalle, descripción, interpretación claro, de yo, todos por los ejemplo, he cuadros. puesto los cuadritos en cuanto a cuadros resúmenes y se ha explicado, ¿no? Debido a la implementación, se ha previsto esto, él lo está pues especificado en los anexos en todo caso, ¿no? Estoy Ujú. tratando de armarlo Ya está bien. para que solamente Entonces, vaya lo más importante y no se esté llenando como que de cuadros, se confunda. exactamente. No nos olvidemos que hay que redactar en APA, en el formato APA, ¿ya? Sí, sí, profesor. Hay que redactar en el formato APA, ¿ya? En la Sí, norma pero APA, hay que hacer con la ya, norma APA, ¿ya? Ok, María, sí, profesor. entonces, bien, Sí, solamente ya con lo que usted me ha mandado me ha he entendido mucho mejor lo que tengo que hacer. ok, muy bien, hay que terminar entonces, ¿ya? Sí, sí, Ok, bien. gracias, Entonces, a gracias. ver, ok, muy bien, María. Bien, muchachos, no sé si han revisado el aula virtual, ya más o menos hecho la programación, ya de acá hasta el final. Eh, por ejemplo, bueno, al respecto les voy a explicar rápidamente, ¿no? Según la programación, seguramente ustedes ya lo han visto, está el examen final el día jueves, ¿ok? Entonces he hecho la consulta y por lo tanto vamos a manejarlo, ¿ya? He estado pensando y bueno, al final son 7 estudiantes los que en realidad quedan, ¿no? Porque ya Cintia parece que ya nos sigue. Entonces tenemos a, por ejemplo, según lo que están conectados, tenemos a Álvaro, tenemos a Carlos, Edith, Jennifer, María, Marianela y Wilson, ¿no? Entonces son 7. En realidad quedan 7 para la sustentación final. Por lo tanto, he estado pensando, según el avance, podemos hacerlo en 2 jornadas. El día lunes y el día jueves cerramos, ¿ok? Entonces, he estado pensando que los que ya tengan su Word avanzado o culminado, en todo caso, ya pueden hacer la entrega, ¿no? En la plataforma o en el aula virtual está como tarea la entrega del Word y ya con los que ya tengan listo su Word, lo podemos ir programando para el día lunes. Y aquellos que todavía están construyendo su Word, están terminando su Word, lo programamos para el día jueves, ¿no? Entonces podría ser el día lunes, se me ocurre, 4, ¿no? 4 sustentaciones y el día jueves podría ser 3. ¿Estamos de acuerdo o alguna opinión? A ver qué dicen, porque ya tenemos las entregas del Word como tarea y también el material de soporte que a mí hemos considerado también está ahí como tarea en la semana 16, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, he estado pensando y lo podemos manejar de esa manera. El lunes podrían sustentar 4, ¿no? Aquellos que ya han avanzado. Y el día jueves sustentan 3. A ver, no sé qué dicen. Edith, te escucho.
Gracias, profesor. Profesor, una pregunta, ¿no? Con respecto al material de soporte, ¿son las fichas que usted nos mandó a realizar en seminario uno O sea, o es todo el material así de forma general, ¿no? Los claro, libros y todo. es todo el material. De eso les expliqué en la clase anterior, no me acuerdo en qué sesión les expliqué básicamente que como les había indicado efectivamente en seminario uno, yo les dije que todo trabajo de investigación tiene su material de soporte. Eso a mí me Ujú, permite, digamos, constatar, ¿no? Las evidencias de que efectivamente ustedes han desarrollado el trabajo, ¿no? Y el material de ujú, soporte, como ustedes saben, son las evidencias, pues, ¿no? De toda la construcción del trabajo, ¿no? Pueden ser cuadros, gráficos, planos, diseños, estructuras, ¿no? Matrices, datos estadísticos. Es decir, ujú. todo el soporte, pues, ¿no? Básicamente es eso. Que lo podemos ordenar en un archivo, si es en Excel, y luego lo podemos ordenar, no sé, en un PDF o en un Ujú. PPT, dependiendo. Ah, y además también les había dicho que como material de soporte también me van a entregar sus PPTs, es decir, su material de sustentación, ¿no? Entonces todo eso lo juntan en un archivo y lo entregan, ¿no? Como soporte de la sustentación del trabajo final, ¿ok? Y eso Ya, independientemente del Word, ¿no? Porque el Word sí es digamos, es el consolidado de todo, no es el trabajo en limpio. Y lo demás es claro. simplemente el soporte, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, Sí, a es ver, que, profesor, yo a mi soporte lo había tomado foto porque hay algunos libros que utilicé de la UX, entonces lo tengo como que solo en foto, así, amontonado. Y yo hay estaba que, pensando que hay- lo hay- pase eso al Word y... no, hay que ordenarlo. O sea, el material de soporte, como les digo, básicamente es toda la construcción que se ha hecho, ¿no? O sea, como vuelvo a repetir, en Excel puede estar, como tú dices, pueden ser inclusive tomas fotográficas, también es parte, ¿no? Por ejemplo, los que están utilizando 5S, pues necesariamente tienen que tener las evidencias fotográficas, los formatos, las fichas, los que tienen los layouts, por ejemplo, los BSMs, ¿no? Datos estadísticos del antes y del después, o sea, todo eso, ¿no? Porque como, por ejemplo, en el caso de María, tiene su Excel, y también seguramente ustedes, y en el Word solamente van, digamos, las partes consolidadas, ¿no? Pero todo lo demás, la construcción en sí está pues en el material de soporte, ¿no? Básicamente en eso consiste ese material que les estoy pidiendo, porque eso me sirve a mí como evidencia de que efectivamente ustedes han trabajado el proceso, ¿no? Y en realidad eso se exige en un trabajo de investigación, porque por ahí, no estoy diciendo que ustedes lo hagan o lo han hecho, pero sí existe, pues, ¿no? El hecho de que hay estudiantes o que vienen y lo presentan el trabajo final, es decir, hablemos claro, por ahí lo han mandado a hacer y lo presentan. Y cuando se les pide el material de soporte, la evidencia, no lo tienen, pues porque no lo han hecho, ¿no? Digamos, esos son casos que a veces se presentan, pues, ¿no? Entonces, por eso se le exige al estudiante que entregue también el material de soporte, que es una evidencia de que se ha cumplido con el proceso, ¿no? Desde un inicio hasta el final, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, también es un entregable que ustedes lo van a hacer y ya está en la tarea, está en la semana 16, si no me equivoco, está como tarea, ¿ya? Ok, a ver, tenemos a Marianela también. Profesor, Sí, Marianela. Buenas tardes. profesor, buenas tardes. Yo quería consultarle, en mi caso, para el material entregable o de donde tengo tesis de las que me he guiado, tengo bastantes datos de otras fuentes, solo tengo links, en ese caso, ¿cómo haría? Y Claro, mi Excel, claro, por supuesto, mi Excel que yo lo he hecho, está los, ahí todo, pero la parte de lo que es seminario 2, la parte de lo que es seminario 1, el Excel no lo tengo, profesor. ¿Cómo haría con esa parte? O sea, eh, tengo poquísima información en realidad de seminario 1 porque el UCB lo perdí, entonces, pero sí está en el Word, ¿no? ¿Cómo lo haría?
No ¿qué pasó con el soporte de seminario 1? ¿Qué pasó? ¿Lo perdiste? En seminario 1 prácticamente lo que son los Exceles, hay algunas partes que lo he perdido, a no ser que lo haga de nuevo. No, bueno, a estas alturas ya no, pues hacerlo de nuevo no. Pero en todo caso entrega supongo que ahora, por ejemplo, en seminario 2 también has desarrollado, pues, ¿no? Sí, de seminario 2 sí tengo todo el Claro, Excel desde que claro. hemos empezado hasta finalizar, eso sí lo Ya, tengo todo. ya, eso. Está bien eso y los links, los enlaces, por ahí algunas citas, algún recorte, o sea, todo lo que hayas Sí, podido. sí, eso sí tengo, Claro, recortes de Ipsos, de imágenes, de exactamente, datos, eso sí tengo. exactamente, todo eso. ¿Ya? Está Ay, bien, ya, está ya, bien. profesor. Todo eso va Y a con respecto a constituir lo que son las tesis de las que me he guiado, ¿también las los enviaría o links, solamente los los, cito? los Solamente links, los links. sí, los links. ¿Ya? Los Ya, enlaces. entonces sí. Profesor, quería hacerle otra consulta. Sí, dígame. Lo que pasa es que en el capítulo 8 me pide determinar la viabilidad del proyecto, pero si lo determina en el capítulo 8, haría como que estaría siendo parte de la conclusión, creo, conclusión. Solamente Mm, me pide eso, a, determinar la viabilidad del proyecto, nada más me dice. a ver, vamos a ver, ya vamos a revisar la estructura. A ver, me dan unos minutos, unos segundos, por favor. Voy a ingresar al... O en todo caso le puedo compartir pantalla, ¿no? A ver, acá tengo el formato, ¿ya? Ya. Pues ahí no sé si se observa. Ya. Tenemos el esquema del estudio de viabilidad. Tenemos el capítulo 4, localización, 5, ingeniería del producto o servicio. Capítulo 6, aspectos económicos financieros. Capítulo 7, costo-beneficio. Capítulo 8, determinación de la viabilidad. Ok, entonces, bueno, tal como les expliqué a sus compañeros que tienen los que son de mejora, que tienen una estructura casi similar, ¿no? Simplemente la diferencia está en los capítulos. En el capítulo 7 dice análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, acá lo que van a hacer, o lo que vas a hacer, por ejemplo, en el capítulo 7 dice análisis costo-beneficio y dice el primero beneficios no financieros, es decir, para tu caso, no sé si por ahí tú tienes o podrías considerar, si es que lo consideras pertinente, el tema de que tu producción o tu producto esté orientado, por ejemplo, a un tema, digamos, no económico, por ejemplo, un beneficio social, ¿no? Es decir, por decir, yo tengo un convenio o tengo un socio, una alianza estratégica, por ejemplo, por decir, con el Ministerio de Salud, ¿no? O con una ONG, de tal forma de que mi producto va a ir orientado, por ejemplo, a la alimentación de un cierto sector de la población, de niños, madres gestantes, etcétera, y de tal forma que va a generar, pues, un beneficio, ¿no? No financiero, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente se refiere a eso, ¿no? Es decir, si mi producto está orientado hacia un sector social y va a generar un beneficio, por ejemplo, en su nutrición, en su alimentación. Por eso es que en el punto número 2 nos habla del impacto social, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, como les había indicado a tus compañeros, en el caso de Carlos, o en el caso de María, ¿no? Que están trabajando con instituciones del Estado, ¿no? Generalmente ellos sí van a hacer este análisis, porque una institución del Estado, pues, no tiene fines de lucro, ¿no? Entonces ellos básicamente sí va a hacer un análisis de un beneficio no financiero, ¿no? Para los usuarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto social va a generar? Entonces, básicamente eso, estos dos puntos. Y lo tercero ya después, determinar el costo-beneficio, ¿no? La evaluación económica financiera. Es decir, en el capítulo 7 hay que llegar, hay que hacer el costo-beneficio y determinar ese ratio, ¿no? El ratio costo-beneficio o beneficio-costo, ¿no?
Que, ¿Ya? que nosotros sabemos que si es uno o más que uno, pues tenemos, ahí estamos generando un beneficio. Y en el capítulo 8, donde dice determinación de la viabilidad del proyecto, pues acá, digamos, el proyecto será viable, ¿no? Haremos una pequeña descripción, ¿no? Habiendo hecho, ¿no? Todos los capítulos correspondientes a la viabilidad del proyecto, en la cual se incluye la viabilidad comercial o de, ¿no? de mercado, la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental, la viabilidad legal. O sea, una pequeña descripción de todo eso. Y al final se concluye diciendo, pues también se demuestra o se determina la viabilidad económica del proyecto, ¿no? Con lo cual se presentan los siguientes indicadores. Y ahí lo que vas a considerar es el VAN y la tasa interna de retorno, ¿ok? Que nos demuestran que el proyecto es viable en la parte económica, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 lo que vas a incluir es el VAN y la tasa interna de retorno, básicamente, ¿no? Porque en el capítulo 7 es el análisis costo-beneficio. Ah, ya, profesor. Yo había considerado el BAN y la TIR en el capítulo 7. No, 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 no. La Eso, evaluación económica lo había hecho como BAN, TIR y al final el ratio entre costo-beneficio. costo-beneficio va a ir en el capítulo 7, ¿ya? Ah, ya, solamente iría al costo-beneficio, sí, esa Claro. parte cortita nada más. Ujú. Y en el capítulo 8, como te vuelvo a repetir, detallamos, ¿no? Los otros, digamos, el análisis de las otras viabilidades que se ha visto, ¿no? La viabilidad, porque un proyecto, como vuelvo a repetir, tiene pues la viabilidad comercial o la viabilidad de mercado, ¿no? Es decir, la viabilidad comercial, donde se analiza la demanda y la oferta, tiene la viabilidad técnica, que es la parte de ingeniería del proyecto, tiene la viabilidad legal, que es la parte legal, organizativa, ¿no? Tiene la viabilidad ambiental, ¿no? Es decir, el tema del medio ambiente, y luego pues viene la parte final, que es la económica financiera, que ya se vio también, ¿no? En el capítulo 7, que sin embargo se está, digamos, consolidando a través de los ratios, ¿no? Del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, ¿no? O sea, es viable económicamente, digamos, ¿no? O sea, acá está la viabilidad en sus diversas etapas, ¿no? Y al final concluimos con la viabilidad económica, demostrando que el proyecto es rentable, ¿no? Ah, ya, ¿Ya? profesora. Y, Profesora, otra pregunta. En la clase pasada, cuando entré a clase, bueno, cuando corto periodo que ingresé, porque la verdad el internet está bien mal, sí, este, vi que estaba explicando acerca de que el BAN se debía determinar por periodos o algo así. ¿Por qué se debe determinar por periodos, profesor? ¿cómo por periodos? No te entiendo. O sea, claro, Por ejemplo, el ban, tiene el BAN para el año cero, para el año cero prácticamente sería la inversión, ¿no? así En es, exacto, negativo. Para exacto. el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, 4 y 5. Bueno, a los años a los que esté orientado, ya sea la mejora o en Claro, mi caso, viabilidad, ¿no? exacto. Claro, el ban tiene que ser, claro, el ban depende del flujo de caja, ¿no? O sea, por eso Claro, es que hace un momento le dije a María que ella va a elaborar su flujo de caja. Todos están haciendo su flujo de caja. En tu sí, caso, exacto. con más razón, porque estás desde el periodo cero. En tu caso sí es por años, ¿no? ¿Por qué? Porque tu proyecto va a tener un ciclo de vida de 5 años, ¿no? Entonces tú vas a hacer un ban para 5 años, ¿no? Entonces cuando yo me refiero a los periodos, me refiero a los años, pues, ¿no? Que en tu caso son 5. Y el cero va a ser la inversión que está en negativo, ¿no? Acá en esta parte que es negativo, ¿no? Yes. Y luego los flujos, ¿no? De efectivo, que son los flujos por cada periodo. Periodo 1, periodo 2, en tu caso son anuales, Sí, ¿no? Hasta el periodo 5. Y ya, obviamente, si tú tomas el Excel pues pones la fórmula, pones los datos y te arroja el resultado, ¿no? así es. Inmediatamente.
Lo único es que estaba explicando que a sus compañeros les salía, por ejemplo, los van les salía pues bastante altos, ¿no? Demasiado altos. Vanes que estaban por encima de los 500.000, 600.000, por ahí, 300.000. Para el flujo que tenían eran demasiado altos. Entonces yo lo que les estaba explicando era de que si aplicamos la fórmula del van, ¿no? Tal cual está, pues su fórmula es bastante simple, ¿no? Simplemente es negativo, es el primer, ¿no? Periodo, la La inversión, inversión. Ujú. ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que se evalúa son los periodos. En tu caso van a ser 5, ¿no? El Así flujo del periodo 1, ¿no? Sobre más 1 más la tasa, que es el costo de oportunidad de capital, que es el COC, ¿no? Que es la tasa referencial, está en porcentaje, la tasa de interés referencial, ¿no? Más, por ejemplo, si digo 15%, entonces más 1 más 0.15, ¿no? Todo esto elevado al periodo 1, ¿no? Más el flujo 2, ¿no? Sobre 1 más 0.15 elevado al periodo 2 al cuadrado más el flujo 3, ¿no? Elevado al cubo más el flujo 4, ¿no? Elevado a la cuarta, abajo elevado a la cuarta, y más el flujo 5 en tu caso, ¿no? Porque son 5 periodos, elevado a la quinta, ¿no? sí. Entonces yo les decía que obviamente ellos han utilizado el Excel y les salía montos demasiado elevados. Entonces por ahí justo intervino Wilson y me decía, sí, profe, es que el Excel, no sé, tiene una forma de calcular que a veces el valor sale distorsionado. Entonces yo les decía a sus compañeros que podían calcular el VAN en forma fácil, ¿no? Con la calculadora se puede calcular esto, ¿no? O sea, no es nada complicado. Y lo podían hacer para comprobar si efectivamente el Excel le estaba botando o le estaba arrojando un resultado, pues, digamos, coherente, ¿no? Con los flujos que tenían, nada más. Y esto no es difícil de calcular, ¿no? O sea, eso me refería con el cálculo de los periodos, ¿no? En el caso de tus compañeros, pues ellos están haciendo flujos, pero mensuales, ¿no? Por la naturaleza del trabajo. En el caso tuyo no van a ser mensuales, sino van a ser anuales, ¿no? Así como el caso de María, por ejemplo, que su flujo va a ser anual también, de ella no va a ser mensual. Entonces yo me refería a que el VAN lo podían calcular utilizando la fórmula de esta manera y ya, ¿no? Y hacen el cálculo y les sale. Y con eso comprueban si efectivamente el Excel le está botando o le está arrojando un resultado pues coherente, ¿no? Nada más, a eso me refería. Ya, pensaba que tenía alguna otra particularidad, no sé. No, Sí, no, porque no. yo también lo hice, yo sé que el Excel bota como error cuando lo haces de frente, entonces yo lo había hecho por periodos, así. Claro, claro. Y de esa forma compruebas, ¿no? Si efectivamente el Excel tiene el resultado. Creo que te da el resultado como que más exacto también. Claro, claro, efectivamente. Ujú. Y además Ya, también entonces, ya recuerdas un poco cómo se calcula el VAN, ¿no? Porque a veces cometemos el error por la tecnología y por la facilidad, sí, pues. Ponemos el VAN y decimos, nos salió tanto, o ponemos el TIR y nos salió tanto. Por ahí se me ocurre a mí como jurado preguntar, ¿y cómo calculó el VAN? Y explíqueme, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento? Y en el momento a veces, si no lo hemos hecho manualmente, pues nos olvidamos, pues, ¿no? Pero si lo hice manualmente, ya me acuerdo cómo hice el cálculo, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que considerar, ¿no? Porque uno no sabe lo que el jurado puede preguntar en su momento, ¿no? Entonces, todos esos aspectos sirven, pues, ¿no? Como parte del proceso de preparación que ustedes están haciendo
En algún momento van a tener que sustentar, ya saben, ¿no? Cómo calcular el banco, cómo calcular la tasa interna de retorno, ¿no? Y su respectiva interpretación también, no se olviden. O sea, si bien es cierto, el cálculo es numérico, acá sabemos cuánto nos sale, pero también hay que poner la interpretación, ¿no? De cada uno de estos ratios que estamos considerando. ¿Ya? Ya, profesor. Eso sería todo en realidad. Ok. Bien, Marianela. Gracias. Ok, entonces, muchachos, estábamos haciendo el análisis respecto a lo que de acá nos queda hasta el final, ¿no? Hasta el proceso final. Entonces decía que, bueno, son 7, en realidad son 7 que están llegando a la parte final. Entonces el día lunes estaba considerando la posibilidad de que puedan sustentar 4 y 3 para el día jueves, ¿ok? Entonces lo podemos manejar de esa manera. No sé, a ver si voluntariamente alguien dice, yo profesor sustento el lunes, no habría ningún problema. Previamente tiene que obviamente entregar el Word, ¿no? Y ya está como tarea la entrega del Word, está en el aula virtual. Y hay plazo para entregar el Word hasta el día domingo, si no me equivoco. A ver, quiero su opinión. ¿Qué dicen? A ver, alguien voluntariamente me dice, muy bien, profesor, yo estoy el día lunes, estoy sustentando. Profesor, Sí, dime. yo podría sustentar el día lunes, profesor, solamente me falta lo que es edición de Word y agregar títulos a las tablas, en realidad nada más. Ok, Marianela, entonces ya lo tienes tu Word completo, lo terminas, lo subes al aula virtual, está como tarea. Y muy bien, no hay Ya. problema. Yo Tengo plazo después, hasta el domingo, ¿no, profesor? sí, está hasta el domingo. A ver, verifíquenlo, por favor. Ya está en el aula virtual. Verifíquenlo. Profesor, buenas tardes. Lo he considerado hasta el domingo y pueden ingresar hasta el domingo el Word, ¿ya? ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Yo también me apunto para el lunes. Muy bien, Wilson. Entonces ya son 2. Dime, Edith. Yo también, profesor, para el lunes, por favor. Ok, con Edith 3 y Carlos también me acaba de confirmar por el chat para el Sí, día profesor, lunes. buenas noches, para el lunes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, profesor, todo Entonces, bien. muchachos, ya tenemos para el día lunes 4 sustentaciones, ¿ok? Está Marianela, Wilson, Edith y Carlos, ¿ok? Entonces tenemos 4 sustentaciones para el día lunes. Previamente hay que entregar el Word, como ya repetí, y luego ya, después de la sustentación, ya se puede entregar el material de soporte, ¿no? Juntamente con los PPTs, ¿no? Hay que elaborar nuestros PPTs, ¿ya? Para sustentar nuestro proyecto. Para el día lunes, como tenemos, digamos, tenemos un tiempo bastante, ¿no? Bastante razonable, no hay ningún problema. Entonces cada uno puede hacer uso de media hora, ¿no? ¿Les parece? Media hora para poder sustentar. Sí, profesor, creo que estaría bien porque en mi caso tengo 9 capítulos. Claro, podría ser media hora y luego 10 o 15 minutos para las preguntas, ¿no? O sea, ahí no habría Profesor, problema. ¿Sí, Edith? profesor, si el lunes vamos a exponer 4 y el jueves van a exponer solo 3 personas, 4 personas, ¿usted cree que está bien repartido los tiempos? Creo que el lunes podríamos entrar más personas. Sí, profesor, porque el jueves no va a alcanzar el tiempo, solamente es 1 hora. No sé si alguien más, yo lo hacía más, sobre todo porque algunos todavía estaban construyendo su Word, ¿no? Pero si hay alguien más que quiera sustentar el lunes, serían 5, no habría problema. Y quedarían 2 para el jueves. También podría ser, no hay problema. Si alguien más se apunta para el día lunes, No es cierto. porque quedarían María, quedaría Álvaro y quedaría Jennifer. Por eso le digo, si no hay nadie más el lunes y el día... Profesor, sí, Álvaro.
También podría sustentar el lunes, porque me falta solamente pasar todo al limpio. Ya, Álvaro, entonces está bien tú. Entonces, muy bien. Entonces quedamos de esa manera, ¿ya? El día lunes sustentan 5, ¿ya? Y el día jueves sustentan 2. Entonces, para el día lunes ya tenemos, voy a repetir nuevamente, tenemos a Marianela, tenemos a Wilson, tenemos a Edith, tenemos a Carlos y tenemos a Álvaro, ¿ok? Y para el día jueves tenemos a María y tenemos a Jennifer, ¿ya? De tal forma que, como dijo su compañero, más cómodamente pueden sustentar, ¿no? Tomando el tiempo necesario para la sustentación, ¿ya? Puede ser 30 minutos, 35 minutos y le adicionamos unos 10 minutos para alguna consulta, para algún comentario, para alguna observación y con eso estaríamos tranquilamente, ¿no? Sustentando los 5, ¿no? Totalmente con el tiempo correspondiente, ¿ya? Entonces quedamos de esa manera. Quedamos que para el día lunes ya están programados 5. Ahora, lo que faltaría es el orden, ¿ok? El orden. Entonces, por ejemplo, las 2 primeras horas sustentan 2, ¿ok? Las 2 siguientes sustentan 2 y la última sustenta 1, ¿no? Porque no nos olvidemos que el lunes tenemos 3 sesiones, ¿no? Entonces, a ver, faltaría el orden. A ver si nos ponemos de acuerdo en el orden. ¿Quién empieza? Alguien que voluntariamente diga yo comienzo. Ya, yo empiezo, profesor. Muy bien, entonces el día lunes empieza Wilson, ok. Ya tenemos 1. ¿Alguien más para la primera hora? Ok, Sí, profesor. Carlos, muy bien, Carlos. Entonces ya tenemos la primera hora van a sustentar en primer lugar Wilson y en segundo lugar Carlos, ok. Entonces para la primera hora ya tenemos. Para la segunda hora, a ver, ¿quién se apunta? Edith. Sí, profesor, para la segunda hora, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos para la segunda hora a Edith. A ver qué dice Álvaro o Marianela. Ya puede ser después de Edith, profesor. Ya, entonces Álvaro después de Edith en la segunda hora. Y Ya, Marianela quedaría para la tercera hora, ¿ok? ya, profesor. Muy bien, entonces ya tenemos definido las sustentaciones para el día lunes, ¿ya? Pero nuevamente les repito, todavía no he revisado las entregas. Previamente tenemos que entregar el Word. Está programado. A ver, ¿ya lo revisaron? ¿Ya lo confirmaron? Si no me equivoco, está programado hasta el día domingo para la entrega. Sí, ¿Ya? profesor, es el día domingo. Se sube solo el Word, ¿no? El Word. Solamente el Word. ¿Ya? Si no entrego el Word, no puedo sustentar. ¿Ya? Y ya luego puedo entregar, digamos, el material de soporte juntamente con los PPTs, ¿no? ¿Ok? Digamos, el material de soporte básicamente es para corroborar, pues, que efectivamente, ¿no? Han trabajado. Es decir, para corroborar que efectivamente han trabajado y han seguido el proceso, ¿no? Con toda la evidencia. Y ahí lo adjuntamos también en los PPTs que hemos utilizado para nuestra sustentación. ¿Ok? Entonces, como digo, hasta el día domingo está la entrega del Word. Hay que terminarlo el Word tal como debe ser, por favor, muchachos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, muy capaces, están a un paso de ser mis colegas, por lo tanto, hay que demostrar, como siempre he dicho, ¿no? Es decir, nosotros como ingenieros industriales tenemos que diferenciarnos del resto. Somos profesionales que estamos inmiscuidos en la mejora continua, en la calidad total, ¿no? En la excelencia. Entonces, ¿no? En la eficiencia, en la eficacia, en la efectividad, en la competitividad. Por lo tanto, demostremos eso, ¿no? Hagamos las cosas bien, ¿no?
como dice en la gestión de la calidad, hagamos las cosas bien desde el primer momento, ¿no? Entonces, podemos cometer errores, eso es inherente al ser humano, pero justamente para eso está pues las revisiones, ¿no? Que le vamos a hacer a nuestro trabajo y la entrega final debe estar pues, como siempre he dicho, para un ingeniero, ¿no? Exacto, preciso, pulcro, o sea, todas las condiciones que deben de considerarse, ¿no? Entonces, hay que revisar el Word, hay que darle una revisión siempre, ¿no? Antes de entrega, el tema de la redacción, el tema de la ortografía, el tema de la norma, ¿no? APA, tal cual hay que respetar la norma, ¿no? De acuerdo a los estándares. Y nada, ¿no? Y según el esquema, presentarlo tal como debe ser, ¿no? Nada más, esa es la recomendación. Y lo otro es respecto a los PPTs, igual, ustedes ya lo saben. Eso también siempre les he ido recomendando, ¿no? Que el PPT es un material de apoyo, de ayuda, que básicamente nos sirve para, digamos, seguir la secuencia, ¿no? En forma ordenada. Y por ahí nos sirve, pues, de apoyo y de ayuda. Y debe ser visualmente agradable a la vista, pues, ¿no? Porque si lo voy a llenar de letras, simplemente le voy a poner texto y texto y texto, y luego en la sustentación me voy a poner a leer, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Simplemente porque no estoy, digamos, utilizando en forma eficiente, ¿no? No estoy utilizando en forma eficiente el recurso que me están facilitando, que en este caso son las diapositivas, ¿no? Los PPTs, que también tiene su finalidad, pues, ¿no? Entonces hagamos unos PPTs agradables a la vista, básicamente con gráficos, con figuras, con esquemas, ¿no? Que sirvan de apoyo a la sustentación, ¿ok? Básicamente esa es la recomendación, muchachos. Por ahí, creo que por lo demás ya me consta que han seguido un proceso todos, con todas las dificultades que ha generado, digamos, la coyuntura en la cual estamos, pero sin embargo creo que somos capaces como para poder superar, ¿no? Todos estos imprevistos y hemos hecho el esfuerzo y seguro, ¿no? Las estimaciones que hemos considerado en función de la información al cual hemos tenido acceso, porque no ha sido fácil, ¿no? Hemos estructurado un trabajo solvente, ¿no? Con toda seguridad. Entonces, demostremos que efectivamente hemos hecho las cosas bien desde el inicio, ¿ok? Y de seguro que la sustentación va a ser un éxito, ¿no? De eso estoy seguro. Ya, muchachos, básicamente eso es, digamos, las palabras finales que les puedo dar luego de haber seguido todo un proceso desde hace un año, ¿no? No solamente desde estas semanas, es básicamente desde el año pasado, cuando iniciamos el proceso desde Seminario 1, y como me han estado manifestando pues sus compañeros, efectivamente, ¿no? Ahí tienen su material, su evidencia, su material de apoyo desde Seminario 1, los cuales han venido trabajando y se evidencia que efectivamente han seguido el proceso, ¿no? Entonces, cada uno pues sabe perfectamente el trabajo que ha desarrollado, conoce su tema, y lo único que van a hacer en la sustentación es justamente eso, ¿no? O sea, contarnos, detallarnos su experiencia, el proceso que han realizado, todo, digamos, el trabajo desarrollado en forma sistemática y ordenada, y nada más, ¿no? Por lo demás, cualquier duda, cualquier consulta, creo que lo tienen a la mano, tienen las evidencias, tienen la experiencia, tienen todo el bagaje como para poder defender su tema. No nos olvidemos que una sustentación, yo le llamo sustentación, yo no le llamo exposición, yo le llamo sustentación porque lo que salimos a hacer en una sustentación es defender nuestro tema. Es decir, yo tengo que defender el producto que estoy presentando, porque al final
esto que ustedes están entregando es un producto que ha sido construido por ustedes. Es el resultado de un proceso, es su producto, ¿no? Es lo que ustedes han hecho. Y si ustedes han hecho, pues obviamente lo tienen que salir a defender, ¿no? No lo van a dejar ahí. Entonces, la sustentación viene a ser la defensa de su producto, de lo que ustedes han construido. Entonces, como tal, pues, en eso consiste la sustentación, ¿no? En defender lo que ustedes han construido. Y si ustedes han construido, pues tengan la plena seguridad de que lo van a defender adecuadamente. Ahora, cuando hablo de defensa, y ahí va la recomendación, seguramente no para todos, para algunos, o no sé si para todos, la recomendación es de que a partir de este punto, cuando ya se llega a la etapa final, es decir, cuando se llega a la sustentación, ya queda de lado, digamos, el asesor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya estamos en la sustentación, el que va a defender el producto son ustedes. Entonces, por ahí la recomendación es de que no cometamos el error, ¿no? Y no lo digo por ahora, por la sustentación de final que ustedes van a tener el lunes o el día jueves. Lo digo para más adelante cuando ustedes estén frente a un jurado, ¿no? Y el día que les toque sustentar su tesis, su proyecto final, no cometamos el error de decir, ah, el asesor me dijo, o el asesor me indicó, o tampoco quiero escuchar en la sustentación del lunes y del jueves, decir, ah, usted me dijo. Un momentito, es cierto, yo soy el asesor, yo soy, digamos, el que les da las pautas, ¿no? Los orienta, los puedo sugerir, les puedo dar indicaciones, pero en un trabajo de este tipo, porque no se olviden que es un trabajo de investigación, básicamente así sea viabilidad, es un trabajo que requiere investigación, que requiere búsqueda de información, que requiere comprobación de información, que requiere contrastación de la información, que requiere verificación de la información, ¿no? Entonces, no cometamos el error de decir, ah, usted me indicó, y como usted me indicó, yo lo hice. Entonces, ¿qué papel ha jugado usted como investigador? ¿Qué papel ha jugado usted como tesista? ¿No? ¿Qué ha hecho? Porque si simplemente se ha dejado llevar por lo que le dijo alguien, ¿no? Que está detrás, ¿y usted qué hizo? Usted no comprobó, usted no verificó, usted no contrastó. ¿Cuál fue el papel que jugó usted en la construcción de su producto? ¿No? Y por eso le digo, eso es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, a partir del momento en que ustedes van a defender su tema, ya ustedes corren con la responsabilidad. Es por eso que la información siempre hay que contrastarla, hay que verificarla, ¿no? No nos quedemos simplemente con lo que el asesor nos dice. Por ahí hay que ampliar siempre un poco más, siempre hay que buscar, hay que contrastar, hay que verificar, hay que corroborar, ¿no? O sea, todo ello. Y cuando ya uno está frente a la sustentación, simplemente uno asume ese error. Uno asume la responsabilidad de lo que está defendiendo. Eso es una recomendación que les hago en términos generales, ¿no? Porque a veces se ha visto que, ¿no? Personas que están sustentando su trabajo de investigación y mencionando a terceras personas, ¿no? Como, digamos, una forma de justificar alguna pregunta, ¿no? O alguna interrogante que pueda hacer el jurado, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿no? Como una recomendación, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es lo que les quería decir, ¿no? Digamos, como palabras finales antes de la sustentación para que lo tomen en cuenta como una recomendación, siempre bueno. Y bueno, pues, ¿no? Simplemente yo confío en ustedes, yo sé que digamos, la sustentación del lunes y del jueves simplemente es, como dice
es una previa, es una antesala de lo que va a venir más adelante, ¿no? En algún momento, pues ustedes van a estar defendiendo su tema ante un jurado para obtener el grado correspondiente, ¿ok? Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien y voy a estar orgulloso de ustedes porque sé que me van a hacer quedar muy bien, ¿ok, muchachos? Si hay algo, algún comentario, alguna consulta, algún aporte que quieran hacer, a ver, los escucho. Profesor, ¿qué tal? Sí, dime, Wilson. Sí, profesor, una consulta. ¿En este caso se sustentan todos los capítulos o se tienen que seleccionar los capítulos más importantes? No, o sea, la sustentación es de todo el trabajo. Ah, Obviamente se le tiene que dar, digamos, la importancia a la parte del, por ejemplo, en el caso de lo que están haciendo estudio de mejora, pues, digamos, la parte más fundamental está en el capítulo 3, ¿no? Que es la mejora. En el caso de claro. viabilidad, digamos, ahí sí, digamos, la importancia está en el capítulo, por ejemplo, desde la demanda, el estudio técnico, ¿no? Digamos, casi todo, ¿no? En el caso de viabilidad, o sea, todos los aspectos ahí, casi todos los capítulos tienen la importancia de vida. Pero se sustenta todo, ¿no? Todo. Ah, ok, ok, profesor. Muy bien. Esa es la duda que tenía. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, profesor, disculpe, ¿cuánto es el mínimo de diapositivas que podemos presentar en la sustentación? Bueno, habría que ver, ¿no? O sea, tampoco eso también es otro aspecto que hay que evaluar. Cada uno de ustedes creo que digamos, libre y capaz de decidir, ¿no? Por el número de diapositivas que pueden presentar. Siempre lo que yo digo es que cada uno tiene que sopesar, tiene que evaluar y poner en la balanza aspectos como, ¿no? Como decía Wilson, la importancia de cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, yo tengo que ver cuáles son los capítulos más importantes, que es, digamos, como dice, la parte central del trabajo. Entonces, obviamente, ahí en ese capítulo le tengo que dar el detalle y digamos, ¿no? El análisis más profundo, ¿no? Que, digamos, comparando con otros capítulos que seguramente no son tan relevantes. Entonces le tengo que asignar un número, pues, de PPT suficientes como para quedar claro. Y en los otros capítulos, pues, digamos, si no son tan relevantes, pues, igual, ¿no? Reducirle el número de capítulos. Yo pienso que al final, no sé si con 25, ¿no? 25 PPT es suficiente, ¿no? Como para mostrar, porque no nos olvidemos, ¿no? Que nuevamente repito esto, que o sea, los PPTs no son para ponernos a leer, ¿no? Los PPTs son para simplemente, para no perder el hilo, la secuencia, para seguir el orden, para recordar, digamos, los aspectos fundamentales, porque lo demás lo tengo que relatar, lo tengo que describir con mis propias palabras, seguramente, ¿no? Con lo que yo he experimentado en el desarrollo de mi trabajo, ¿no? Entonces creo que tampoco vamos a pecar de exceso, por ahí presentar 40, 50 diapositivas, creo que no tiene sentido, ¿no? Y tampoco vamos a presentar 10, pues, ¿no? Entonces, creo que un término medio podría estar entre 25, 20, entre 20 y 30, creo que es un término razonable, ¿no? Para una sustentación de este tipo. Ya cada uno de ustedes decidirá, pues, un número, digamos, ¿no? Un número que sea lo pertinente, lo adecuado para una sustentación de este tipo, ¿no? A ver, ¿alguna consulta más? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte que tengan ustedes que hacer al respecto? De lo contrario, si no hay ningún comentario más, si no hay ningún aporte, alguna pregunta, alguna consulta, pues acá daríamos por concluido la sesión de hoy, ¿no?
haciendo un alto hasta el día lunes sin solamente recordarles que ya tenemos, ¿no?, las entregas programadas y simplemente hay que cumplir con la entrega antes de la sustentación. Profesor, disculpe, tenía una última consulta. Dime, Carlos. Sí, respecto a los que son bueno, en el caso de las tesis nacionales e internacionales, bueno, el ciclo pasado lo que hemos hecho es una matriz de antecedentes. Entonces, profesor, bueno, como el comprimido probablemente tenga una mayor cantidad, ¿podemos presentar eso como un material de soporte? Claro, por De resumen. supuesto. Claro, claro, como le decía a Marianela, ¿no? Seguramente los antecedentes juegan un papel importante. Si no todo el documento, como decía, por lo menos si lo he obtenido de un enlace, ¿no?, entonces el enlace, por lo menos, ¿no? Eso evidencia, o en todo caso un resumen, ¿no? Nosotros sabemos que todo trabajo, todo antecedente tiene un resumen, tiene la carátula y tiene un resumen, ¿no? Y en el resumen se presenta pues toda la síntesis del trabajo, ¿no? Esta es la parte más importante. Entonces se puede presentar la carátula y el resumen también, ¿no? Por supuesto. Es una evidencia que efectivamente se ha tomado como referencia esos trabajos previos, ¿no? A ver, ¿alguien más? Profesor, Dime, Marianela. ¿será que le puedo enviar hoy mi Excel para que me le pueda dar una revisión y ver en qué partes puedo mejorar o quizás me he equivocado? Sí, me puedes enviar hoy, pero hoy día no lo voy a revisar porque tengo clase hasta tarde. Lo podría revisar Claro, mañana. ¿Ya? sí, está bien. Ya, Ya, ok, ok. ya, profesor. Bien, muchachos, entonces acá nos quedamos, acá hacemos un alto. Les deseo que tengan un buen fin de semana, ¿no?, que entreguen su trabajo final según el plazo establecido y nos vemos el día lunes, ¿ok? El lunes arrancamos con las sustentaciones, tal como está programado, ¿ok? Bien, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. Hasta el Fin de lunes. semana también. Ok, El lunes, buenas profesor. tardes a todos. Buenas tardes, que les vaya bien, éxitos. El Nos lunes, vemos, profesor. nos vemos el día lunes. El lunes, profesor. Ok, Edith. Ok, Jennifer. Gracias también.